no, ¿no? no ha salido ahora, ahora. Ahora. Bueno, pues si os parece, empezamos, sobre todo por lo que hemos estado hablando, por la gente que lleva ya un rato esperando y porque, bueno, pues vamos a intentar en la medida de lo posible ajustarnos a los tiempos, porque todo el mundo tiene historia, más allá de que tanto José Carlos como Dani, que son los dos compañeros que van a estar dando la formación, nos han dicho que no tienen ningún problema de quedarse un poco más si es necesario, ¿vale? Pero vamos a intentar, sobre todo por intentar enmarcarlo en los tiempos que teníamos. Yo creo que todos los que estáis inscritos, porque veo por aquí muchos nombres, nos conocéis y sabéis lo que hacemos y las historias que nos metemos, ¿vale? En este caso estamos dentro de un proyecto el proyecto se llama Tierra de Oportunidades, que está financiado por CaixaBank. Y aparte de hacer un concurso en el territorio, un concurso a nivel nacional, que tenemos la suerte de anunciar, ¿no? El orgullo de anunciar que ayer por la tarde nos llegó un correo que de las 4 experiencias de nuestro territorio, una de ellas está entre los 20 mejores de España y pasa a competir a nivel nacional. Ya el año pasado participamos y tuvimos una experiencia de nuestro territorio que ganó el premio en Madrid. O sea que estamos contentos por eso y por eso nos metemos en este tipo de historias. Pues una parte que tiene, además de esto de los premios y de dar visibilidad a los emprendedores de la zona, es formación. Y hemos aprovechado la oportunidad de, de la entrada del inicio del nuevo marco, que en breve, vamos, que en principio debería de estar ya las bases publicadas en diciembre. El lunes tuvimos una reunión y por diferentes cuestiones se ha retrasado, entonces nos han comentado que a final de este mes o principio de año tendremos las bases en la calle y la apertura de ventanilla para presentar proyectos. Entonces, aprovechando todo esto y bueno, pues el auge que también está teniendo la inteligencia artificial y el interés que surge entre nuestros emprendedores, las posibilidades bueno, de ver cómo adaptar esta nueva tecnología a nuestros proyectos, cómo podemos facilitar el trabajo tanto de vosotros a la hora de elaborar, que sabéis que pedimos muchas historias, como incluso para nosotros, para luego tener como un formato más o menos generalizado en lo que nos presentáis y demás. Bueno, pues vimos la oportunidad de hacer esta formación, ¿vale? De la inteligencia artificial como aliada o como apoyo para la gestión de proyectos. Y contamos con 3Dalia, que es la empresa que dirige Dani y donde también trabaja José Carlos. Y bueno, en eso estamos, ¿vale? La parte tecnológica, la parte más de inteligencia artificial y demás, van a darnos ellos la formación, sabiendo que vamos a intentar poner ejemplos adaptados a nuestra próxima convocatoria, teniendo en cuenta que no tenemos las bases públicas, o sea que es todo con borrador. Y que teniendo en cuenta que es un apoyo y que es una herramienta para facilitarnos, pero no para ni sustituiros a vosotros como emprendedores que tengáis la idea y que le deis forma y que seáis capaces de marcarla, ni el trabajo del grupo, porque al final, bueno, puede ser que en algún momento la herramienta os dé una pista que no encaje luego. Bueno, vamos a intentar que las personas no seamos imprescindibles en el procedimiento, sino que sea una herramienta de apoyo, ¿vale? Yo sí que al principio, para contextualizar lo que viene desde el punto de vista de ayuda, tenía una pequeña presentación que voy a intentar hacerla súper rápido para que nos ubiquemos en el próximo marco desde el punto de vista del grupo de desarrollo y luego le voy a dar el paso a ellos para que nos cuenten, nos tutoricen y nos vayan guiando. Si no os parece mal, José Carlos y Dani. Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Adelante. Como os he dado lo de anfitrión, tenía que preguntar. Vale, pues voy a intentar compartir una presentación que es larga, pero voy a cortarla todo lo que pueda, porque, a ver, aquí, compartir. A ver, ah, esto está por aquí. Bueno, pues.
Si alguien tiene alguna duda o cualquier cuestión y necesita que levante la mano o, ¿vale? O lo haga por el chat y vamos solventando, ¿vale? Formato presentación. Eh, Se ve un ¿Perdona? poco cortado, que lo tienes puesto en formato presentación y se ve. ¿No se eh, ve bien? Bueno, pues entonces espérate, no, voy a salir, está bien, ¿vale? está bien. Voy a Entera, ¿no? A salir, ver, ponla, aquí lo apunto. voy a finalizar la presentación. Ay, las tecnologías, vale. Eh, a ver si me deja ahora. A ver. ¿Ahora se ve? No, ahora se ve tu carpeta. Está cargando, entiendo. Ahora Ah, se ve tu vale. ordenador, eso. Vamos a ver ahora. ¿Y ahora? Sí, Está ¿no? cargando, lo está cargando. Ah, vale. Ahí va. Ahora lo que no estás Vale. en pantalla completa. Claro, lo que es que si la pongo en presentación Eso, ya, 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 ya. me está dando el error este. No te Lo preocupes. deja. Voy a dejarlo aquí para que lo veáis completo, ¿vale? Bueno, lo de aquí, esto es una presentación general que utilizamos y que os digo que voy a pasarla un poco más rápida. Bueno, pues los grupos, como sabéis, bueno, somos asociaciones que conformamos entidades de la zona y que gestionamos fondos europeos para desarrollo rural, ¿vale? Un poquito a grosso modo. Que el tema de desarrollo rural últimamente, porque siempre se nos ha identificado mucho con desarrollo agrario, con proyectos agrarios y demás. Y bueno, pues no, el concepto de desarrollo nuestro va un poco más, desarrollo rural va un poco más amplio a lo que es el sector agrario, ¿vale? Trabajamos, intentamos apoyar proyectos de diferentes índole, todo ello para mejorar la calidad de vida de la gente que vivimos o trabajamos en las zonas rurales, pero no tiene por qué ser eminentemente agrícola, ¿vale? Como bien sabéis, trabajamos con una metodología que es la metodología líder, donde en un territorio, con la gente que está, con las empresas, ¿vale? Se diseña un proyecto a futuro. Y ese proyecto a futuro, que vamos a poner en marcha ahora y que se va a abrir la ventanilla, se ha trabajado en las zonas rurales de Jerez, El Puerto, Puerto Real, Chipiona, Rota, zonas rurales de Sanlúcar y Trebujena, ¿vale? Ahí es donde podemos, los proyectos que vamos a hablar, donde lo podemos implementar. Si trabajamos en otra zona rural, tendremos otra estrategia otro diseño diferente, ¿vale? El que hemos trabajado es para esta zona. eh, Han participado directamente más de 700 personas, ¿vale? Aparte de luego, pues una parte más cuantitativa de estudio de la situación actual y demás para diseñar esta planificación o esta carta, ¿no? Carta a los Reyes que queremos hacer con los fondos que nos han designado para el nuevo marco, ¿vale? Y tenemos una nueva estrategia que tiene como tres grandes bloques, una para el sector agrario, otra para la diversificación y otra para mejorar la calidad de vida. Y vamos a poder subvencionar proyectos con un porcentaje de ayuda desde el 60 hasta el 100% en función del tipo de entidad que solicite y el tipo de proyecto, y llegando en algún caso hasta poder subvencionar 250.000 euros, ¿vale? Como sabéis, los proyectos de los grupos suelen ser proyectos pequeñitos que nos complementamos con otras estrategias que hay en los territorios lo importante o lo bueno, que se supone que son convocatorias o líneas de ayuda que están muy enfocadas a las necesidades que hay en la zona y que nuestro proyecto no compite con grandes proyectos de otras zonas, ¿vale? Incluso en este nuevo marco no hay competencia entre nuestros propios proyectos, que como sabéis, este que hemos cerrado, sí teníamos concurrencia y el proyecto competía con otros. En este marco no, ¿vale? Volvemos al método de trabajo líder que hemos tenido en anteriores marcos. Un proyecto que tenga encaje, que esté bien montado y que nos entre no por la ventanilla, una vez que se abra la convocatoria, se estudia de forma independiente al resto. O sea, que no porque tenga mayor puntuación va a tener más fondos ni va a estar por delante de otro. Tiene que tener una puntuación mínima, eso sí,
para que sea elegible y cumplir con unos requisitos, pero habiendo fondos disponibles, no tiene que competir con otros. Luego os invito a todo el que tenga una idea o tenga más o menos un proyecto maduro a que le vayamos dando forma para que cuando abramos la ventanilla se incorpore, ¿vale? Vamos a tener tres líneas grandes de ayuda que se corresponden con los bloques estos que hemos hablado: sector agrario y agroalimentario, diversificación económica y conservación y mejora de la calidad de vida. Ahí hay destinado en principio un porcentaje del presupuesto que nos han dado, ¿vale? Que son los porcentajes que tenéis al lado. Y dentro de estas líneas hay diferentes tipos de operaciones, se las llaman en este marco, diferentes tipos de proyectos a los que podemos optar, ¿vale? De forma general, los requisitos mínimos que todos los proyectos tienen que tener es que tiene que cubrir un objetivo de los que hemos contemplado en esta estrategia que os hemos dicho que se ha diseñado entre la gente del territorio, y que para eso queremos que estas herramientas nos ayuden para decir, bueno, yo tengo un proyecto, quiero mejorar mi explotación agrícola, por decirlo de una manera. ¿Encaja dentro de la estrategia? Pues en modo general sí, pero tendremos que ver qué proyecto. Pues no, es que mi proyecto se va a destinar a una certificación de calidad o una certificación en ecológico. Pues la idea es de que se busque en esta EDL, y te va a decir, pues sí, encaja perfectamente porque uno de los objetivos que pretende la estrategia o la gente que participó dijo que era mejorar la calidad, desde el punto de vista ecológico, el sector agroalimentario en la zona rural. Pues ya encaja, ya tu proyecto tendría el primer paso de encaje, lo tiene, que debe ser técnica, económica y financieramente viable, ¿vale? Y además de cumplir con todas las normativas, que tiene que tener un carácter finalista. Igualmente, no puedo decir, mira, es que necesito arreglar el techo de mi nave. No es un carácter finalista, ¿vale? La finalidad es arreglar un techo, pero no es un proyecto, ¿no? Tenemos que darle siempre forma de proyecto. Bueno, pues, ¿cómo podríamos arreglar el techo de una nave? Porque se tenga una mejora medioambiental, porque lo necesito para poner placas solares, ¿vale? Entonces, el proyecto no será arreglar un techo, sino mejorar medioambientalmente con la incorporación de energías renovables mi explotación, ¿vale? Para que nos hagáis una idea. Entonces, ahí también es la parte que queremos que estas nuevas herramientas nos ayuden, porque si yo tengo muy claro lo que quiero comprar o tengo muy claro lo que tengo que hacer, pero ¿cómo lo convierto en un proyecto? ¿Vale? No podemos subvencionar nada que esté relacionado con la pesca, la acuicultura. Como sabéis, para eso están los grupos de desarrollo pesquero. Eh, Tampoco podemos subvencionar temas de producción de energía cuando sea para la comercialización, ¿vale? Lo que hemos hablado de energías renovables para nuestro negocio, nuestra empresa, pero no para venderlo. Que la ayuda solicitada al menos sea 3.000 euros, ¿vale? Subvencionamos proyectos pequeñitos, pero tan pequeños, generan una cantidad de trabajo tanto para el promotor como para la gestión de la ayuda que no lo hace viable. Y no podemos dividir los proyectos, ¿vale? Tienes un proyecto finalista completo. Hay gente que tiene proyectos muy interesantes que tiene como diferentes fases. Bueno, pues esas fases que tienes en la cabeza es un macroproyecto, pero divídeme cada una de esas fases en un proyecto que tenga sentido en sí mismo. Un ejemplo, yo tengo una casa rural que la quiero convertir en alojamiento, pero aparte tengo fuera un espacio que me gustaría tener un tema de doma de caballo, ¿vale? Estoy hablando así un ejemplo rápido. Pues voy a hacer la primera fase, que es alojamiento. No, tú vas a hacer un proyecto que es alojamiento, aunque en tu mente tenga que si te va bien vas a hacer el tema de los caballos, por ejemplo. O voy a hacer solo el tema de la doma y alquiler de boxes para caballos. Eso tiene finalidad en sí misma, sí, pues aunque en mi mente sea parte de un proyecto mayor, ¿vale? Por eso es importante que cuando tengáis claro lo que queréis hacer y cómo queremos darle forma, aparte de tener esta ayuda que nos va a explicar ahora Dani y José Carlos, que podáis contactar con nosotros y ver cómo encaja, ¿vale? Los beneficiarios en función del tipo de ayuda, pues
tiene que cumplir unos requisitos u otros, que eso lo podemos ver tranquilamente cada uno luego con su proyecto. Y los gastos generales, bueno, los gastos subvencionables, prácticamente cualquier gasto que esté asociado con el proyecto. ¿Vale? Lo único que no tiene que estar pagado ni contraído antes de eso la solicitud de ayuda. Los proyectos no pueden estar iniciados, ¿vale? A modo general. Aunque parece ser que en esta bases de convocatoria van a meter alguna posibilidad para casos muy concretos, de modo general nos quedamos con que los proyectos no pueden estar iniciados, ¿vale? La línea uno va a estar destinada al desarrollo del sector agrario, que fundamentalmente serán proyectos para modernizar y mejorar la competitividad de las explotaciones de las empresas del sector, ¿vale? Tanto agrícolas, agroalimentarias como ganaderas y forestales. Además, hay posibilidades de algún tipo de proyecto pequeño para entidades sin ánimo de lucro en la que se haga formación para el sector o incluso en este marco se han incorporado todas las empresas que presten servicio al sector agrario, ganadero y forestal. ¿Vale? A aquellos que, bueno, compran un tractor para ofrecer un servicio o tienen una asesoría específica para el sector agrario, entrarían por esta línea. ¿Vale? Y aquí dentro hay diferentes operaciones que es las que hemos dicho que vamos a subvencionar o las que se decidieron a las que íbamos a participar en este marco. Si veis, no hay números correlativos, ¿vale? El 1,1 no está, el 1,5 no está, el 1,7 tampoco. No es que haya un error, ¿vale? Es que son líneas que hay posibilidades de financiar, pero que en nuestra convocatoria no están, ¿vale? No están porque en las mesas de trabajo en las que participaste, y muchos, incluso muchos de vosotros, se decidieron que no eran prioritarios para el territorio. Entonces, bueno, pues podremos apoyar pues, para la puesta en marcha y modernización de explotaciones agrarias, agroalimentaria, formación destinada a este sector, modernización de empresas que presten servicio al sector. Entonces hay como diferentes operaciones que los proyectos que vayan por esta línea tienen que encajar, ¿vale? Luego tenemos otra segunda línea que es diversificación de la economía rural hacia otros sectores, que son proyectos que no tengan que ver con el sector agrario. Y la idea es apoyar a aquellos que lo que quieran es o bien diversificar nuestras actividades económicas o bien una nueva actividad, mejorar la competitividad de las empresas que tenemos, ¿vale? Y aquí igualmente hay diferentes tipos a los que, no los que podemos optar, ¿vale? Actividades de formación para la diversificación, información y promoción, mejorar las infraestructuras, equipamiento y servicios a la diversificación económica, operaciones para la puesta en marcha, modernización de la competitividad de las empresas, ¿vale? Como veis, hay diferentes. Y luego una tercera que está más orientada a administraciones locales y asociaciones, que no sé, no me he fijado si ahí tenéis alguno de los que estáis pertenecéis a ese sector, ¿vale? Pero igualmente hay diferentes tipos de operaciones. En este caso tenemos cinco tipos de operaciones en las cuales se puede incorporar este tipo de proyectos para temas de estudio, formación, de promoción, tema de conservación del patrimonio y sobre todo fundamentalmente donde encajamos la mayoría de los proyectos de esta línea es en el desarrollo de equipamientos, servicios para mejorar la calidad de vida, ¿vale? Esto a grosso modo es lo que tenemos para este marco, es donde tenemos que intentar encajar nuestros proyectos para dar respuesta a estas necesidades, a estos objetivos. Y un requisito es que al menos tenemos que tener 60 puntos sobre 100, ¿vale? El proyecto no compite, pero sí que tiene que cumplir con unos criterios. Hemos intentado que los criterios de la batería de criterios que nos dieron coger aquellos que más se adaptaban a nuestro tipo de proyectos y puntuarlo, vamos, de manera que casi ningún proyecto se nos quedara fuera. Pero bueno, que cada uno cuando ya tenga su idea más o menos cerrada y tenga claro hacia dónde quiere ir, igualmente analizamos por ver que cumpla con los 60 puntos y si no es así, ver de qué forma se puede conseguir antes de presentar la solicitud de ayuda, porque todos los requisitos los tenemos que tener a fecha de solicitud, ¿vale?
para que cuando hagamos el estudio podamos aprobar el proyecto. Y esto un poquito a grosso modo es lo que tenemos para este marco, ¿vale? Este marco, este es como la hoja de ruta que nos hemos automarcado en el territorio y hacia donde queremos dirigirnos. Y es hacia donde queremos que las herramientas y los recursos que nos van a poner sobre la mesa, tanto José Carlos como Dani, nos ayuden, ¿vale? Así que ahí, de todas maneras, esta presentación os la puedo hacer llegar para que tengáis, ¿vale? Incluso le voy a incorporar que no estaban los criterios de selección que tenemos aprobados, ¿vale? Os lo mando a todos los que estáis en la sala para que vayáis analizando si tenéis alguna propuesta, pues ver cómo va encajando. He visto una mano, creo que es de Paco, ¿no, Paco? Solo te da un ok a lo de que nos vas a mandar la Ah, presentación. vale, No es que haya perfecto, levantado la mano. perfecto. Pero ya que me lo dices, lo que van a presentar ellos va a ser herramientas que después se van a utilizar como crear para la solicitud. Es el Sí, en propósito. este marco, sí, ellos Eso, os eso, explicarán. eso, En este eso. marco no vamos a utilizar el CREA, A eso voy, a eso voy. ¿vale? No es obligatorio, pero sí es obligatorio presentar una memoria con unos requisitos mínimos. Para Claro, que es que eso es. el enlace te lleva, o sea, a la web de la Junta de Andalucía. Yo sé que la Junta de Andalucía, por ejemplo, en temas de planificación y evaluación, ha diseñado el sistema SEPA este para planes estratégicos, que es la hostia, que tiene inteligencia artificial y demás detrás. Entonces quería saber si lo que ellos presentan es como algo de inteligencia artificial así en general o directamente va a ser la herramienta que utilicemos. No, la idea es, en modo general, intentar ver ejemplos adaptados a nuestra, ¿vale? Perfecto, Más allá de que a futuro podamos tener una herramienta como más especializada, ¿vale? perfecto. Pero no queríamos tampoco, a ver, vos los que trabajáis, habéis trabajado con nosotros, y bueno, Sí, y tú que la has vivido en primera persona, ¿sabes? Lo diverso que son estas ayudas y lo de resquicio que tiene, entonces tampoco queríamos tener una herramienta en plan, eh, mira, esto es la ley, porque si luego se equivoca o tiene una alucinación, como la llaman ellos, parece que, bueno, pues es vuestro, pues lo habéis hecho vosotros, ¿vale? El lo de, creer lo de algo las alucinaciones es un lío, ¿eh? por eso, porque el creer algo, claro, el creer algo que era una base y que lo que te arrojaba era una memoria con los datos exactos que habías metido, con tu Efectivamente, falta de ortografía incluida, por ejemplo, y en efectivamente. este caso, si lo hacíamos así, podíamos tener algo que fuera parecido a y tener en cuenta que lo que se ponga en una memoria es a lo que os comprometéis. ¿Vale? Así es. Y la ayuda va a lo que se recoge en la Perfecto. memoria. Es decir, aquí le ponen unas flores que luego no encajan en la idea vuestra, nosotros vamos a pedir las flores. Entonces, por eso no hemos querido tampoco cogernos tanto los dedos ahí. Perfecto, perfecto. ¿Vale? Ok, Bueno, pues gracias. yo os voy a dejar con ellos y con todas mis compañeras que estábamos las 6, o sea, se quedan 5 del grupo por si surge alguna cuestión y si hay algo que no se pueda solventar, o lo contestamos, o tomamos nota y lo contestamos directamente. Yo es que tengo que salir y me voy a intentar conectar con el móvil para estar pendiente, ¿vale? Y espero que aprovechéis bien la jornada y ya seguimos hablando, ¿vale? Os doy paso, José Carlos y Dani, todo vuestro, ¿vale? Dominamos nosotros. Gracias, Yolanda. Bueno, gracias no solo por haber contado con nosotros hoy, sino a todo el equipo del GDR, de nuestro GDR, porque hacen un trabajo excepcional que de hecho permite que sea de los que tienen mejor rendimiento de todos los grupos, ¿no? Y lo que permiten que este tipo de incentivos que son tan atractivos, pues tengan nuestro alcance. Yo soy Daniel, como ha presentado Yolanda, él es José Carlos, nos parecemos porque, entre otras cosas, además de estar mucho tiempo juntos, somos hermanos y bueno, nos dedicamos a la ingeniería de productos. No somos expertos en inteligencia artificial y es precisamente por eso por lo que hablamos de una perspectiva más cercana a la de vosotros, que es la de usuarios. Nosotros nos dedicamos a la ingeniería de productos, innovación, diseño y desarrollo de productos, que aunque está muy vinculado al mundo de la ingeniería, implica la creación de contenido, ¿no? Y es por tanto que estamos dentro del paraguas de la realización de proyectos, muchos de ellos relacionados con innovación. Tanto así que yo, por ejemplo, hago un uso de la inteligencia artificial
desde que ha ido naciendo, nosotros hemos ido incorporándonos de forma paulatina a nuestra dinámica de trabajo diaria. Yo la utilizo mucho más para la redacción de patentes y para estudios del estado del arte, para ver qué es lo que hay en mercado, para estudios de mercado, que es una de las partes que vamos a ver, y José Carlos principalmente la utiliza en la gestión de proyectos, tanto para analizar una posible convocatoria, que a propósito de lo que decía Paco, es lo que pretendemos, que mencionando un conjunto de herramientas, porque no vamos a utilizar solamente una, sino un conjunto de herramientas del que nosotros convivimos y usamos al día a día, encontremos la manera de que en este nuevo marco, que es tan atractivo en cuanto a porcentajes de financiación como en la parte de no competitividad, pues nos permita, ante la ausencia de CREA, facilitar que al menos no se cometan defectos de forma, ¿no? Es por ello que lo que hemos es orientado, más que una formación como tal, un par de sesiones donde vamos a compartir las herramientas que utilizamos basándonos en un ejemplo de el marco anterior, unas bases reguladoras anteriores, pero que aplican de igual forma para que vosotros podáis ir construyendo vuestros propios asistentes o gestores de proyectos, de manera que arranquemos en una primera sesión, que es la que vamos a abordar hoy, analizando directamente herramientas que nos permitan investigar acerca de una documentación, es decir, analizar las bases de la convocatoria para a partir de ahí ver cómo se ajusta nuestro proyecto o no y poder tomar decisiones que después tengamos que plasmar en la memoria, que es la parte de la generación del contenido, de esta memoria, de este asistente, y que después de estas herramientas seamos capaces de aplicarla en nuestro día a día, escalándola en nuestra propia operativa diaria, ¿no? Ese es un poco el propósito. Esto hemos intentado que sea muy cercano, de manera que vamos a hacer una presentación muy rápida para contextualizar dónde estamos y sobre todo hacia dónde entendemos que vamos. Y después vamos a arrancar directamente a trabajar con herramientas, con caso práctico. Por eso me encantaría que os sintierais libre y cada vez que alguien tenga una duda, levante la mano directamente, por si no lo vemos en pantalla, aunque vamos con dos monitores, que hable y que pare. Porque además de lo que hagamos hoy y mañana, después tendremos igual, estaremos disponibles para tener tutorías más personalizadas, donde si tenéis alguna duda y somos capaces de resolverla, pues os acompañemos en esto, ¿no? Y bueno, José Carlos va a ser el que entre en una parte más teórica. Vamos a arrancar con Notebook LM, que es una herramienta de Google. Después pasaremos por ChatGPT, que es la de OpenAI, y mañana abordaremos otras como Lovable, que es una europea, esta sí, que para el desarrollo de productos digital, pues de hecho es la herramienta, es la empresa europea de más rápido crecimiento en la historia europea y del mundo, en el crecimiento de la historia, en tanto a captación de usuarios como en ARR, ¿no? En la facturación anual recurrente. Después de esto, pues que lo aplicáis a vuestro día a día, no solamente para el marco, aunque vamos a hacer un caso muy concreto, sino para la operativa diaria. Y os cuento una anécdota de que tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de utilizar tecnología. Nosotros ayer fuimos a la asamblea que se celebraba del GDR. Estamos en el PTA, en el Parque Tecnológico de aquí de Jerez, y se celebraba en la carretera Trebujena. Nos montamos en el coche, íbamos cada uno con nuestra historia, hablando por teléfono, Google Maps, y fuimos, ¿no? Por esa carretera he cogido unas cuantas veces. Sin embargo, nos llevó para el aeropuerto e hicimos más de 6 kilómetros por carriles. O sea, 9. Esa dependencia tecnológica es la que no podemos, o sea, que nosotros ayer, por un exceso de confianza, ni miramos, fuimos en dirección contraria sin pensar. Nos hizo llegar, además de un poco más apurado de tiempo, pues 9 kilómetros por carril. Entonces, este ejemplo tonto es lo que hace que cuando nos confiamos y no tenemos esta constante visión de auditar lo que la tecnología nos da, pues podemos ser víctimas de estas alucinaciones que antes comentábamos, ¿no? Por eso la estructura viene, arranquemos con Notebook LM, vamos a hacer un análisis real de la documentación, donde controlamos la fuente, donde decimos las preguntas sobre qué la hacemos, y después empezamos a construir con una visión siempre de auditar la tecnología y no dejarnos llevar, ¿no? Bueno, doy paso a José Carlos, que compartirá pantalla, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Buenos días a todos. Y me parece muy buen ejemplo el del GPS, porque sinceramente fue un momento complicado. Y Marco coche bajo por carriles. Bueno, ¿te vas para allá? Sí. Digo yo.
Voy a cambiar de pantalla y voy a compartir la mía. Como comentaba Daniel, si tenía algún tipo de pregunta o cuestión, os la ponéis por el chat o directamente habláis por el micrófono. Agradecería que si hace alguien alguna pregunta y no ha podido verla, que directamente alguien active el micrófono y me avise. Y ya a partir de ahí, pues comentamos. Ahora respondemos. Antes de empezar. ¿Veis mi pantalla? Decime si veis mi pantalla. Se ve, Sí, se José ve, Carlos. se ve. No está pantalla completa, pero se ve. Sí, ahora la pongo en modo presentación. Era porque he compartido el otro monitor. Perfecto. Voy un momento para evitar ruido después. Ahí va. Pues bueno, como bien ha comentado Daniel, vamos a enfocar, bueno, no soy experto en inteligencia artificial, creo que ser experto en inteligencia artificial hoy en día es muy complicado, creo que experto únicamente se puede considerar aquel que se dedica a construirla y a crear, generar modelos como tal, porque la inteligencia artificial engloba muchísimos campos, muchísimas herramientas y que van avanzando día a día a un ritmo que ni la inteligencia humana es capaz de asumir. Por tanto, me considero una persona no experta en inteligencia artificial, pero sí experta en utilizarla en mi día a día y en asumir la mentalidad de que tiene que estar en prácticamente todas las tareas que ejecuto en mi día a día, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Por tanto, vamos a enfocar esta formación en dos campos clave, que creo que son muy importantes diferenciar. Uno es lo que son las herramientas de inteligencia artificial interpretativas, que te generan contenido únicamente con respecto a las fuentes que tú le establezcas. Este es el caso de Notebook LM que comentaba Daniel, y que si se aplican, por ejemplo, al campo de las subvenciones, que como conocemos todos, es bastante complejo interpretar subvenciones y las bases reguladoras, pues nos va a facilitar bastante el trabajo. Después utilizaremos otro tipo de herramientas, la inteligencia artificial generativa, que se puede denominar, como ChatGPT, que además de ChatGPT hay 20.000 herramientas más, y una competencia que nos vuelve locos a todos los que intentamos estar al día de todas las que van saliendo, que ya lo vamos a utilizar más para, una vez que tenemos un contenido concreto interpretado, generar contenido nuevo y adaptarlo a nuestro proyecto. Y ya mañana centraremos lo que es la segunda sesión en hacer otro tipo de tareas más enfocadas en nuestra empresa, en nuestros proyectos. Haremos una investigación en profundidad a través de ChatGPT, que lo tenemos optimizado, de vistas de Google, que funciona bastante bien. Crearemos también, veremos métodos para crear alertas para cuando salgan subvenciones nuevas que puedan interesarnos, que directamente nos avisen por correo y podamos crear también un asistente, un GPT en este caso que utilizaremos para que directamente juntándole a la base reguladora sea capaz de decirnos si puede encajarnos o no esa subvención y las principales características de ella. Y bueno, también utilizaremos Lovable, la empresa europea que comentaba también Daniel, para generar una página web y para visibilizar nuestro proyecto o directamente crear una página web para nuestra empresa. Hay muchísimas opciones. Bien, pues no quería empezar esta presentación, esta formación, sin mencionar el alcance que está teniendo la inteligencia artificial. A diario vemos noticias de despidos, grandes despidos de tecnológicas, principalmente americanas. Ya Telefónica anunció hace varias semanas que quería hacer una pendiente regulación de empleo para eliminar gran parte de la plantilla, en parte también por la incorporación de inteligencia artificial. Y para ello, para tranquilizar un poco, y creo que quien lo menciona es alguien bastante importante y que está metido bastante en el tema, el CEO de NVIDIA dijo que la inteligencia artificial no te quitará el trabajo, te quitará el trabajo una persona que sí sabe usarla y que sabe aplicarla en su día a día. ¿Por qué? Porque el conocimiento humano es irreemplazable, al menos para mí, y creo que la inteligencia artificial ha venido para adaptarse al conocimiento humano y para potenciarlo. Para que nos hagamos una idea del contexto actual en el que nos encontramos con respecto a la inteligencia artificial, voy a mencionar un estudio de una consultora, WC, que hizo en 2024 con datos nacionales, y dice que los profesionales que dominan la inteligencia artificial llegan a cobrar de media hasta un 56% más que los compañeros que no lo utilizan, principalmente en el ámbito privado por la rentabilidad que genera.
Y después Microsoft, que es una de las tecnológicas que más está invirtiendo en este campo, en su informe de tendencias laborales también concluyó que el 79% de los líderes empresariales cree que adoptar la inteligencia artificial es clave para seguir siendo competitivos y que además el 66% de ellos no contrataría a alguien sin tener habilidades en inteligencia artificial y el 71% prefiere a un candidato con inteligencia artificial aunque tenga menos experiencia. Por tanto, yo creo que son datos bastante concluyentes sobre hacia dónde se orienta nuestro futuro profesional. Por tanto, la inteligencia artificial está avanzando a un ritmo inasumible, donde hay una carrera global por liderar el mercado, principalmente por las grandes tecnológicas, las startups que van surgiendo y que después, al final, las grandes tecnológicas acaban absorbiendo. Y vemos cómo hay lanzamientos constantes de nuevos modelos y nuevas herramientas. Prácticamente a nivel semanal. Hace 2 semanas, Google lanzó un nuevo modelo, el Google Pro 3, si no recuerdo mal. Y en respuesta, OpenAI lanzó otro nuevo modelo la semana pasada, si no recuerdo mal, el jueves, que revolucionó también el mercado y van siempre compitiendo en los benchmarks que se llaman, donde muestran las competencias que tiene cada uno de los modelos y cómo compiten entre ellos. Actualmente lo está liderando OpenAI principalmente y Google intenta con diferentes herramientas llevárselo por encima, pero al menos lo que es la generación de contenido lo tiene bastante complicado porque OpenAI, además de que fue uno de los principales propulsores de la inteligencia artificial, está a un nivel que es muy difícil alcanzarlo. Por tanto, ya no solo el foco está en la tecnología, sino en su aplicación real y en las empresas y en las personas, a nivel profesional y a nivel personal. La ventaja competitiva creo yo que está en saber combinar diferentes herramientas, no solo una, para llegar a alcanzar los objetivos que nosotros nos planteemos en nuestros proyectos. Bien, por tanto, como comentamos, la inteligencia artificial ya no es el futuro, ha venido para quedarse. Yo creo que una herramienta más de trabajo, como utilizamos Excel, como utilizamos Google Docs o cualquiera de ellas, y nos va a ayudar a automatizar tareas repetitivas administrativas, que por lo general nos suelen consumir bastante tiempo, a analizar información compleja, como el tema de las subvenciones, y convertirla en datos claros y accionables o que nos permitan tomar decisiones en torno a nuestros proyectos, redactar y estructurar documentos profesionales como proyectos para solicitudes, memorias, informes o todos los análisis que queramos hacer. Mejorar la calidad de nuestros textos, por ejemplo, un correo electrónico y la coherencia de ellos. Yo no utilizaba mucho esta parte antes, pero me estoy acostumbrando a hacerlo y me ahorra bastante trabajo, sobre todo cuando me coge poco inspirado para el tema de los correos. En definitiva, nos va a ayudar a apoyar la toma de decisiones con análisis y comparativa en un contexto que el ser humano es prácticamente imposible que asuma. Por tanto, enfocando ya la inteligencia artificial en el tema de las ayudas y cómo puede ayudarnos, todo el que ha solicitado una de ellas, y si es del GDR, quizá un poco más, sabe que solicitar una ayuda es una carrera de obstáculos, donde encontramos una documentación muy extensa, con un lenguaje muy técnico, con palabras que pueden definir si nuestro proyecto es subvencionable o no, y que en general necesitamos mucho tiempo para este periodo de interpretación de las mismas y definir si nuestro proyecto puede encajarse y si en caso de que queramos encajarlo, cómo podemos encajarlo, basándonos principalmente en la literalidad de la base reguladora. Y la inteligencia artificial lo que va a hacer es evitar que tengamos que, o sea, reducir el riesgo de cometer errores en este periodo de interpretación y redacción de nuestro proyecto. Por tanto, he resumido lo que es la metodología de solicitar una subvención en 4 sencillos pasos, que en lo general creo que lo engloba prácticamente todo. Faltaría después la justificación, pero se puede adaptar a los procesos que vamos a utilizar hoy. Estos pasos son la interpretación de la subvención. Después, una vez que la interpretamos, comprobar si nuestro proyecto puede encajar, si cumplimos alguno de los requisitos que nos establece a nivel persona. Y después estructurar toda la documentación para preparar la solicitud, la memoria y todo lo que nos requiere. Entonces, para ello vamos a utilizar 2 herramientas, principalmente hoy, que las hemos mencionado, Notebook LM, principalmente para los 2 primeros pasos, interpretar en un conjunto de fuentes que nosotros limitamos todo lo que son las bases reguladoras, la documentación que se establece para la subvención y después comprobar si nuestro proyecto no encaja con las preguntas clave que nosotros necesitemos. Y ya por último, una vez que definimos que nuestro proyecto puede encajar, vamos a utilizar la inteligencia artificial generativa para estructurar nuestro proyecto
y redactar todos los documentos que necesitemos, o al menos que nos potencie. Bien, comenzando con Notebook, voy a dar una pincelada rápida sobre lo que es y ya vamos a la parte práctica. Notebook es una herramienta de Google, la empresa que más información tiene a nivel mundial, diría yo, y en su lanzamiento dijo que la necesidad ya no está en encontrar más datos, más información, sino en conectarlos, entenderlos y convertirlos en decisiones. Y por ello creó esta herramienta que te acompaña en todo el proceso de investigación de un conjunto de fuentes, reflexionar, te ayuda a reflexionar sobre ella, y también una parte muy interesante que está potenciando bastante ahora, la creación de contenido con las fuentes que nosotros queramos. Y al final la información es poder, como mencionamos aquí, pero solo cuando sabemos qué hacer con ella. Convertir una información en bruto en un conocimiento accionable que sea accesible para lo que nosotros necesitamos. Entonces, hay 3 claves que yo he destacado, seguro que hay más, por lo que Notebook es único. Únicamente utiliza las fuentes que nosotros le demos, las fuentes de información. Le podemos juntar documentos, le podemos juntar lo que queramos y únicamente se va a limitar o te va a dar respuesta sobre la información que nosotros le proporcionemos. Después procesa y entiende una cantidad de archivos enormes, desde textos, enlaces, vídeos de YouTube de horas, imágenes, vídeos, audio, textos que hagamos nosotros a manos y muchísimo más. Y además, con todo este contenido, además de interpretártelo y darte información fiable, es capaz de crearte contenido de manera muy visual y rápida, que no conozco ninguna herramienta que te lo haga igual. Lo único que está limitado a la fuente que nosotros le demos, pero es muy manejable. Entonces, ahora cuando entremos en la herramienta la vamos a ver más gráficamente. Se divide prácticamente en 3 módulos la herramienta: las fuentes, donde le metemos nosotros la información que queramos, como hemos dicho antes, en diferentes tipos de archivos y formatos. Después está el chat, donde interactuamos con estas fuentes y siempre te va a dar la información enlazada al punto exacto donde ha encontrado esa información, o sea, ese resultado. Y por último, el estudio, que ya es donde fabricamos el contenido inteligente. Este contenido puede ser desde audios, que te genera audio de hasta 10 minutos para escucharlo en formato podcast, como si hablaran dos personas entre ellas, en formato audio briefing, que te hace un resumen, un informe del contenido que tú tienes, te lo resume y te lo genera automáticamente en muy pocos minutos. Un resumen de vídeo, un mapa mental, te esquematiza un documento de 1000 páginas en un único mapa mental y te lo categoriza la información como nosotros definamos también, si queremos. Después te genera informes, resumen, documentos. En el ámbito formativo también te genera tarjetas didácticas, cuestionarios. Las tarjetas didácticas son más interactivas. Te plantea una pregunta y cuando clicas te da la respuesta. Y los cuestionarios al final son tipo test y te va orientando a donde queramos llevar el conocimiento. Bien, pues vamos, si os parece, abrir Notebook. Aquí se me olvidaba una, que lo metieron hace una semana o 2, que es la generación de infografías. A mí me ha fascinado esta funcionalidad porque es capaz de generarnos una imagen global con todo el contenido que nosotros le damos, con estilo, y bastante bien resumido. Voy a beber agua, perdón. Bien, para acceder a Notebook, únicamente lo ponemos en el navegador y accedemos. Tenemos que tener una cuenta de Google. Para todos aquellos que utilicen Google Workspace, si pagan, que creo que son 15 euros, le incluye la cuenta, el dominio propio, el email corporativo y además todas las funcionalidades de Google, todas las herramientas de inteligencia artificial te las integra en la suscripción y podemos acceder a la versión Pro. De todas formas, Notebook tiene una función gratuita que es bastante amplia, puedes meterle hasta 50 fuentes, creo, en un único cuaderno de trabajo. Y después puedes interactuar prácticamente todo lo que queramos. Lo que no sé si están limitando más es la parte del estudio, porque sí que consume más contenido, tiene más consumo a nivel de generación, y no sé si lo incluye todo en la parte gratuita, pero bueno, por lo que estaba viendo está bastante completo. Estaban planteando alguna pregunta. Bien, una vez que entramos, lo primero que nos vamos a encontrar es esto. ¿Qué es esto? Los diferentes espacios de trabajo que tenemos nosotros, que hemos generado nosotros. Para las cuentas nuevas creo que de hecho hay un espacio de trabajo predeterminado que te crea la herramienta para que le hagamos preguntas sobre cómo funciona Notebook y podemos ir interactuando. Es muy importante, que a mí me pasó, que establezcamos el idioma de salida.
Cuando lo registremos tenemos que darle, si queremos en español, el idioma de salida que queremos, porque todo el contenido que te vaya generando te lo va a generar en este idioma. Entonces, yendo a lo práctico, vamos a generar un nuevo cuaderno y vemos que lo primero que nos pregunta son las fuentes que queremos utilizar. Hay una nueva función que también la metieron hace 3 semanas, si no recuerdo mal, que para hacer una búsqueda por internet o por las diferentes fuentes que tiene que utilizar Google, buscando fuentes en concreto sobre el tema que nosotros queramos. Vamos a decirle, por ejemplo, búsqueme, bueno, fuentes de información sobre cómo generar un modelo de negocio. Tenemos dos opciones de hacer esta investigación. Una investigación rápida, que en menos de un minuto prácticamente te generan las diferentes fuentes, y una investigación un poco más profunda, que puede tardar en torno a unos 10 minutos y evidentemente el resultado va a ser mucho más amplio. Y podemos hacer esta búsqueda rápida o directamente añadir los archivos que nosotros queramos, subir archivos, enlaces con sitios web y además vídeos de YouTube y enlaces que tengamos en Google Drive, que de hecho creo que se actualizan solos. Si tenemos una presentación, la juntamos aquí. Si modificamos la presentación, se actualiza aquí automáticamente. Después también texto copiado. Entonces, vamos a probar haciendo una investigación rápida. Esta es la herramienta y donde se acumula todo el potencial que tiene, las fuentes, el chat y el estudio. Ahora vamos a ver cuando cargue la fuente que nos genera. Como habéis podido ver, en menos de un minuto tenemos 10 fuentes sobre cómo generar un modelo de negocio. Nos busca fuentes de internet, tipo post. Nos busca también PDFs, un contenido relacionado con este tema. Un PDF de 200 páginas. Y bueno, en este caso no lo he encontrado, pero también te puede buscar vídeos de YouTube que te expliquen cómo generar un modelo de negocio en este caso. Si queremos empezar a trabajar sobre este tema, o sea, sobre el tema que queramos, si estamos de acuerdo con la fuente que nos aporta, directamente le damos a importar y se nos pasan a la fuente de datos de nuestro cuaderno de trabajo. Si, sin embargo, queremos eliminar alguna, pues directamente le quitamos el set y le damos a importar. Bien, como vamos a enfocar la formación en el tema de la subvención y de este nuevo marco, voy a eliminar estas fuentes. ¿Dónde estaba eliminando? Ahí. Y vamos a meterle la documentación de nuestra ayuda, de la ayuda que ha presentado antes Yolanda. Vamos a añadir la estrategia de las ayudas, la presentación de las líneas generales y las bases reguladoras. Las bases reguladoras estas no son las definitivas, son las que están publicadas en la Junta de Andalucía, que son las que se publicaron antes del periodo de alegaciones. Entonces no son definitivas y es probable que el contenido que nos dé no sea el definitivo. Y después la estrategia de la ayuda, otro PDF que también está en la página web del GDR, y la presentación de las diferentes líneas que también está allí. Está subiendo la fuente y vemos como ya automáticamente, una vez que le hemos adjuntado las fuentes, nos ha generado un nombre y un resumen sobre los documentos que le hemos juntado. Aquí nos dice que hemos metido un borrador de la base reguladora con las normas detalladas para la concesión de las ayudas, con un enfoque de implementación del programa, etcétera. Vemos también que automáticamente, una vez que analizas las fuentes, te genera una serie de preguntas predeterminadas. Y a partir de aquí ya tenemos toda esta fuente de información y vamos a preguntarle sobre ellas. Por ejemplo, ¿cuáles son las líneas? Dependiendo de la cantidad de documentos que le metamos y el volumen de páginas que tengan hecho, pues va a tardar más o menos en darnos la información que le pidamos. Las bases reguladoras creo que tenían bastantes páginas, entonces va a tardar un poco más. Pero bueno, una vez que tenemos la fuente ya se nos activa también lo que es el estudio, que ahora vamos a verlo más en detalle, y cómo generar este contenido inteligente, que si no lo habéis visto nunca creo que os va a alucinar un poco.
Ya nos dice que las bases reguladoras establecen 5 líneas. Yolanda ha explicado 3, pero porque también las bases se recogen las de los GDRs. Vemos la línea 1, desarrollo del sector agrario, la línea 2, diversificación de la economía rural, y línea 3, la conservación del medio rural. Vamos a hacer una pregunta, por ejemplo, si estamos interesados en la línea 2, vamos a decirle, genérame una tabla con toda la información relevante de la línea 2. Incluye agentes beneficiarios, cuantía subvencionada, porcentaje subvencionable, cuantía máxima, gastos subvencionables, bueno, y todo lo que queramos preguntarle, para que tengamos en una tabla, a modo de resumen, toda esta información. Os destaco que se me olvidaba, y la esencia de Notebook, vemos que después de cada pregunta, de cada resultado, perdón, hay un número, y este número te lo enlaza con la fuente, te dice de dónde exactamente ha salido esta información. Si le clicamos, nos lleva directamente a la parte donde ha recopilado esta información y por la que te ha dado este resultado. Entonces, vamos a decir lo que nos genera la tabla. Vemos también que conforme le vamos haciendo preguntas, nos va generando nuevas preguntas predeterminadas. Una vez que nos genera el resultado, nos da preguntas predeterminadas que podemos hacerle con respecto relacionadas con este resultado. Por ejemplo, qué intervención no es objeto de estas bases, cuál es el gasto subvencionable mínimo, que directamente vamos clicando y nos va a ir dando el resultado de manera automática. Ahora vamos a hacerlo también, pero vemos que aparece la función de guardar como nota. Cuando le damos a guardar como nota, automáticamente se viene a nuestro estudio y lo tenemos aquí fijado. Cada vez que queramos utilizarlo, acceder a esta información, directamente le clicamos aquí y no tenemos que preguntarle de nuevo y esperar este tiempo, que por cierto está tardando bastante, porque le pido una tabla con bastante información. Vemos que ya la tiene. Nos dice la tipología de operaciones de la línea 2, formación, promoción, infraestructura y servicios, empresas, los agentes beneficiarios. Esto aparece porque no se ha generado bien el resultado y a lo mejor tiene que ir en otro punto. Pero bueno, normalmente te lo da mejor. De carácter productivo o no productivo, el porcentaje de ayuda, un 75% o un 100%, dependiendo. La cuantía máxima y los gastos subvencionables. Esta, como nos interesa bastante también, porque vamos a presentar nuestro proyecto en la línea 2, pues la guardamos como nota. Bien, una vez que tenemos esto, podemos preguntarle infinidad de cosas, siempre relacionado con la información que le hemos dado, que lo destaco mucho y soy muy pesado, pero no hay ninguna herramienta que yo conozca al menos que te genere resultados tan fiables como esto y que te lo enlace tan fácilmente con la fuente de donde la has sacado. Actualmente, si le preguntamos a ChatGPT cualquier cosa, incluso si le juntamos los documentos, es muy probable que tenga alucinaciones o que si le preguntas de una manera u otra, el resultado no sea el mismo y no te lo enlaza bien con las fuentes. Te lee las fuentes, te las interpreta y con respecto a lo que te interpreta, te da el resultado. Aquí directamente te lee la fuente y te da el resultado. Bien, vamos a pasar al estudio, que para mí es el plato fuerte de Notebook. Vemos que aquí están todos los tipos de elementos que se pueden crear con las fuentes estas. Un resumen de audio. Si le damos a personalizar, podemos hacerlo breve, crítico, en modo de debate, con información detallada, en español, corto, determinado, que se establece bastante bien, creo que son unos 3-4 minutos. Y aquí podemos decirle en qué temas queremos que se centren, en qué tono queremos que utilicen, todo lo que queramos decirle. Se lo podemos especificar aquí en cuestión de 5 minutos. Lo tenemos prácticamente planteado y disponible. Después tenemos resumen de vídeo, que es de los que más me gusta a mí, la función que más me gusta, porque puedes generar 3 vídeos en diferentes versiones, te hace un resumen explicativo con voces de todo el contenido que nosotros queramos, definamos. Podemos hacerlo de un vídeo de hasta 10 minutos, si no recuerdo mal, con los estilos hechos, con un estilo personalizado, que si la juntamos como fuente, por ejemplo, nuestra identidad corporativa también la utiliza. Y bueno, aquí le ponemos, como anteriormente, las instrucciones para que lo genere de una forma u otra.
Como tarda bastante, os voy a enseñar ya los ejemplos creados y con el prompt que le he metido, o sea, con las instrucciones que le he metido. Mapa mental, los informes. En el informe, por ejemplo, vemos que nos crea unas sugerencias más personalizadas que tienen los formatos preestablecidos, diciéndole a nosotros el informe que queremos que nos elabore, resumen, una guía de estudio, entrada de blog, y una vez que identifican las fuentes que tenemos, nos dice, por ejemplo, una propuesta de proyecto. Ya ha estudiado todas las fuentes, la base reguladora, y nos dice que nos puede hacer una propuesta de proyecto de memoria con la estructura ya preestablecida en base a toda la información que tiene. Un informe de cumplimiento, un resumen explicativo, el glosario de los términos. Como al final son la base reguladora, tampoco vamos a pedirle que lo haga porque no tiene conocimiento de nuestro proyecto. Puede dar la información con una estructura tipo, pero no adaptada a nuestro proyecto. Para eso tenemos que utilizar otra herramienta. Le preguntamos aquí, ¿crees que mi proyecto es encajable? Te puede dar respuestas. De hecho, te la enlaza con las fuentes, pero no tiene la información suficiente como para responder. Está muy basado en las fuentes, muy anclado a esto, entonces no es la herramienta ideal para preguntarle sobre nuestro proyecto concreto. Tenemos que gastar más tiempo. Hay otra herramienta que te lo hacen de manera más eficiente. Bueno, tengo ya creado diferentes contenidos con la misma base de datos. Le he dicho, por ejemplo, he hecho una nota, que me cree una infografía. Voy a enseñar lo que le pedí. Genérame una infografía con toda la información relevante sobre la línea 2, dotación de mejora de infraestructura, equipamiento, herramientas y servicios de apoyo. Sobre ella, destácame el carácter de las ayudas, las actividades que financian, los gastos subvencionables y el porcentaje de gastos que financia y la cuantía máxima. Esto es lo que me ha generado. Esto, aunque no sé si parecerá bonito o feo, o como queráis denominarlo, vemos que la información está bastante bien estructurada. Todo esto lo ha hecho con los documentos que le ha juntado, que son las bases reguladoras, un tocho de la Junta de Andalucía a su forma de redactado, y me ha definido esto en formato imagen, donde hasta hace prácticamente 5 o 6 meses no había ninguna inteligencia artificial que te generara texto sin que tuviera errores a lo mejor en la redacción, ¿no? O en las letras que establece. Y al final nos ha dicho las actividades de proyectos financiables, las características de la ayuda, los criterios de selección. No se ha ido mucho a los gastos. Por ejemplo, le he pedido que me dé los gastos los gastos subvencionables y el porcentaje, creo que le he preguntado, y aquí no me lo recoge. Pero bueno, con la información que tiene y en base a que le he dicho que se vaya a la línea 2, prácticamente me ha definido todo bien. Esto está en formato imagen, lo podemos descargar. Si queremos publicarlo, nos lo llevamos a Canva, le metemos aquí nuestro logo y ya tiene una publicación para la página web, para las redes sociales, en muy poco tiempo. Esto puede tardar en generarlo 3 minutos. Para mí es increíble. Y esta funcionalidad lleva 2 semanas, creo, lanzada. Vamos a ver otro ejemplo. Estas son las fichas interactivas, que cuando estamos estudiando algún tema, pues sí que nos interesa más. En el ámbito de las subvenciones, pues menos. Pero vemos cómo genera preguntas, cuál es el objetivo principal de las líneas, poniéndole prácticamente las mismas instrucciones que a lo otro. Nos genera respuestas. Si queremos profundizar, le decimos que nos lo explique y nos lo explica. Y nos genera 50 tarjetas con preguntas. Preguntas y respuestas. También creo que se pueden descargar, bueno, estas no. Pero bueno, para estudiar nos viene bastante bien también. Un mapa mental sobre los documentos que le ha juntado, que está esa es la base reguladora, el marco normativo, reglamento, la metodología, este que es más interesante, las líneas de ayuda, la línea 1, y aquí nos va explicando un poco todo. Si queremos saber más sobre el punto 2, le clicamos y automáticamente nos busca la respuesta y nos amplía la información. También es bastante interesante, sobre todo cuando tenemos mucho contenido y necesitamos tener un mapa mental. Yo lo utilizo bastante, de qué se estructuran estos documentos, y más cuando tenemos un documento tan amplio, con tanta información. Y con esto podemos ir interactuando. También es descargable. Vamos a ver otro ejemplo. Este es el resumen de audio, que esto me flipó cuando salió. Hasta hace un par de meses creo que no estaba disponible en español, pero te lo generaba en inglés. Si alguien me puede confirmar, ya me está detallando lo que le pedí sobre el punto 2. ¿Me podéis confirmar que se escucha, por favor? Sí. Perfecto. Pues atender a lo que ha generado.
Pero yo creo que te escuchamos a ti. El audio que has generado creo que no se está escuchando, ¿no? ¿No se está escuchando? ¿Nadie lo escucha? No solo a ti. O sea, a ti sí te escuchamos perfectamente, pero yo he No. notado que en tu Bueno, pantalla, mira, o sea, el icono se estaba moviendo, o sea, el icono se mueve como que reproduce el sonido, pero no se oye. forma de escuchar esto no hay, ¿no? Si no se escucha así. Es raro, porque teniendo tu micro abierto debería de... Ahora está sonando en el ordenador. Exacto, debería de escucharse. Nadie sabe cómo se hace, ¿no? Bueno. Vale, pues ha generado un audio tipo podcast con un resumen de dos personas hablando sobre la línea 2 que le he dicho que me lo haga hecho. Podéis jugar con esta herramienta ya en casa y lo hacéis. Y va a ir bastante, o sea, te lo genera bastante rápido, no es muy complicado, como ver la interfaz es muy simple. Le he dicho, céntrate en toda la información relevante de la línea 2 como antes, en el carácter de la ayuda, las actividades que financia, los gastos subvencionables, el porcentaje, tal, tal, tal. Y me ha generado como un tipo podcast de las dos personas hablando sobre esta línea, con la información que le he dado, que ya os digo que es la información bruta. Me da mucha pena porque lo que más me gusta, que son los vídeos, no vaya a poder escucharlo tampoco. Espérate, voy a intentar algo. A ver si podéis escucharlo. No. No va a dejar. Bueno, pues aquí hace una presentación en formato vídeo de, de la línea también. Le he dicho que me genere un vídeo resumen con toda la información, como antes. Y me ha generado que son fascinantes. Te hace una presentación bastante completa, un índice, y te va explicando en un vídeo de 6 minutos todo lo que le hemos pedido. Es alucinante, me da mucha pena que no podáis escucharlo, pero vamos, voy a intentar a ver si os lo hago llegar de alguna forma, por correo o algo, y lo veis porque es alucinante. Si no, os animo a que lo probéis y si os surge alguna duda, pues que vayamos preguntando también. Formato vídeo. Perdona, ¿Perdón? José Carlos, una pregunta, José Carlos. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, 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 dime. Una pregunta. ¿Tú puedes determinar el lenguaje a utilizar? Por ejemplo, puedes decir si es divertido, serio, jurídico. Sí. De hecho, aquí es donde se establecen todos los términos que nosotros queramos. Le decimos que nos genere un vídeo. Yo le he dicho que lo haga centrándose en la línea 2, no le he dicho nada del tono, pero aquí a lo mejor te lo dice. Bueno, le puede decir que vaya empezando hablando de una forma, termina hablando de otra. Podemos decirle prácticamente lo que queramos. Es cierto que a lo mejor no se adapta tanto y tenemos que generarlo en 2 o 3 veces si queremos un vídeo más finalista, pero podemos decirle las instrucciones que queramos. De hecho, lo que dije antes, si queremos personalizarlo con nuestra identidad corporativa, le damos aquí, le decimos que utilice como fuente la identidad visual nuestra, nuestro logo, y lo incorpora. Ahora vamos a ver la presentación. Pero aquí le puede escribir el estilo visual, si lo quieren más rural, más lo que queramos, y los tonos que queremos que utilice y donde queremos que centre el foco. Pero sí, sí, se puede personalizar todo. Y de hecho, si queremos un vídeo más corto, más para redes sociales, podemos decir que lo haga breve. Yo lo he intentado también decirle aquí, por ejemplo, genérame un vídeo de menos de 1 minuto y no me lo genera, ahí alucino un poco, pero a lo mejor la tercera y la cuarta sí que acaba dándote algo más corto o orientado a lo que queremos. Pero de primera, hablándole de tiempo aquí, no te cumple mucho. Pero bueno, podemos hacerlo más breve de 6 minutos. Y ver, Vale. por ejemplo, esta de las cosas que más me ha gustado también, de lo que ha generado. Como veis, le he dicho lo mismo de antes, pero diciéndole que enfoque el estilo para hacer una presentación personalizada. Sobre la línea 2, con las mismas características, le he dicho que utilice un tono adaptado al carácter de la ayuda, priorizando los colores y los colores corporativos del GDR. El naranja es el color predominante. Y mirad la presentación. Utiliza todos los logos perfectamente. Aquí el líder se le ha ido un poco, pero bueno. Fotos del que entiendo que están adjuntadas a la estrategia. Habla del territorio, de la estrategia en general, del plan de acción, la herramienta.
y ya lo orienta a lo que nosotros hemos definido. Yo no José sé Carlos, ustedes, pero ¿sí? mira, en la opción de compartir hay una opción que pone compartir sonido. ¿Tú eso lo tienes activo para lo del vídeo que estabas hablando antes? A ver, espérate, lo intento. Compartir sonido lo tengo y tengo como micrófono el mío, el predeterminado. Dejar el audio de la computadora. Ya está, si lo tienes activo el compartir sonido, pues ya está. Es que lo había visto por aquí, digo, por si acaso no lo tenía compartido. Que no veo la opción tampoco. Bueno, de todas formas, os animo a intentarlo con la información que queramos y al final te lo va a generar en 3 minutos y podéis ver el resultado. Va a ser similar porque le he metido unas instrucciones muy simples. Este, por ejemplo, no tiene audio, es una presentación que ya habría tardado días en hacerla también y más con el estilo adaptado. Y bueno, yo creo que no se me olvida nada, ¿no? He visto los informes. Esto es un ejemplo de informe que me sugirió sobre la estructura de la memoria. Con la información que hay, que las bases reguladoras no te establecen una estructura ahora mismo, nos ha generado algo bastante completo, que nos dice que hagamos un resumen ejecutivo del proyecto, aquí nos dice cómo hacerlo, la identificación y acreditación del solicitante, la memoria descriptiva de la operación, la viabilidad y bastante completo. Esto es un informe. Y el cuestionario creo que es el que me falta, que es este, por ver, que son 10 preguntas tipo test, donde podemos ir jugando también y aprendiendo. Ahí va, acertado una. Y bueno, en definitiva, esta es la herramienta, un resumen general. Podemos compartir los cuadernos con otras cuentas de Google. No sé si pone límite, no tiene por qué estar formar parte de tu empresa. Te deja compartirlo con alguien y si creamos, por ejemplo, algo de la base reguladora, podemos compartirlo con otro miembro de nuestro equipo. Entiendo que tiene que haber dudas, si no las hay, porque queréis jugar después con esto, pero ¿tenéis ¿Hay alguna pregunta? alguien, hay alguien que ha levantado la mano ahí? Laura, Laura, creo. ahí va. Dime, Laura. Hola, José Carlos. Yo quería saber si, aparte de documentos, también trabaja con vídeos. Quiero decir que en Sí, vez de transcribe vídeos y, bueno, quiero decir, transcribe vídeos y mira, os voy a enseñar un ejemplo principalmente de YouTube. No he probado, creo que he leído que sí que también puedes juntarle un vídeo que tengamos nosotros como archivo, pero principalmente de YouTube te lo transcribe y te hace todo lo que tú quieras. Voy a poner un ejemplo. Este. Le ha juntado un vídeo de 5 horas, de inteligencia artificial, que os animo a ver, por cierto, este vídeo, muy bueno, muy largo, pero muy bueno. Y le ha juntado el vídeo y directamente le he hecho preguntas sobre él. Sobre este que es más corto, le dije, transcríbemelo, puedes transcribirme literalmente todo el contenido del vídeo. Y fijaos cómo me lo transcribe literalmente. Pues le he dicho, no sé, hazme un esquema mental sobre el uso de notebook. Esto para usar todo tipo de herramientas. Si vemos que hay vídeos en internet, le metemos aquí y automáticamente pues tenemos una visión general de cómo funcionan las diferentes herramientas, cómo podemos utilizar los manuales. Que ya os digo que cuando entramos en Notebook por primera vez, nos genera un cuaderno específico para que le hagamos preguntas sobre Notebook. Entonces, vídeos sí. Y Vale. también nos animo a utilizar, si estamos investigando sobre una fuente concreta, el Deep Research, que te genera una cantidad de fuentes alucinantes. Que yo, por ejemplo, sobre temas que he estado estudiando, más personales, no he sido capaz de encontrar por internet las fuentes que me ha aportado. Después, si nos interesa, no la metemos o no, pero nosotros lo utilizamos mucho para todo tipo de subvenciones, para formaciones, lo utilizo yo también mucho a nivel personal, para licitaciones, que muchas veces también tienen documentación infumable, prácticamente para todo. Esto lo que hace es cogerte la información, incluso un libro le puedes meter. Kindle, lo de los libros digitales hechos, la aplicación, no me acuerdo, Kindle creo que era, ¿no? No tiene Sí, leído el noticias Kindle. que ha integrado un sistema como este para que nosotros podamos hacerle preguntas sobre el libro de manera conversacional. Prácticamente ha plegado este sistema y nos toma como fuente el libro y le puedes hacer preguntas.
esto ya os digo, si le preguntas a GPT no te da el resultado exacto. Aquí te dice exactamente de dónde viene. Vale. Y otra pregunta, José Carlos, ¿tiene memoria? Quiero decir, ¿hay algunas órdenes que se guardan en alguna memoria general de las cuales él lo recuerda a la hora de pedirle Por trabajo? ejemplo, Es que yo sé que otras IAs sí que tienen. sí, Por ejemplo, ChatGPT, si estás trabajando más a nivel institucional, pues no sé, diseñame un plan de comunicación y, por ejemplo, que tenga lenguaje inclusivo, que guarde la imagen corporativa, los colores corporativos. ¿Eso se lo tienes que hacer continuamente o tiene algún espacio de memoria que ya lo aplica a todas las... generar contenido, hasta donde he podido ver, no se puede personalizar. Lo que si queremos generar contenido más específico, tenemos que decirle siempre cómo queremos ese contenido específico. Pero lo que digo, también tarda 5 o 10 minutos en darte la respuesta, depende de lo que le pidamos. Y siempre tenemos que darle las órdenes muy, muy marcadas. Siempre te va a dar la información, eso sí, con la información que tenga de base de datos. Podemos adaptarlo a nuestro contenido si le metemos la identidad visual, pero no podemos, por ejemplo, como en ChatGPT, decirle utiliza la base de reguladoras para esto y la información de mi empresa para esto y genérame un plan de empresa adaptado a esta base de reguladoras. Eso ya tiene que ser la inteligencia artificial más generativa, que en este caso ChatGPT, Gemini o todo lo que queramos. Pero aquí lo que yo lo utilizo principalmente es para preguntas y generarte contenido para redes sociales que está bastante bien para publicarlo. Yo he hecho para personalizar el vídeo, le dije una vez que me hiciera uno adaptado a mi identidad y demás, con un contenido específico, me lo llevé a Canva, le quité el logo de Notebook y prácticamente que es un entregable. Porque hasta la voz suena, cuando lo probéis lo veréis, la voz es muy real, o sea, es una persona hablando. Vale, vale, gracias. Sí. Bueno, si no tenéis más preguntas, vamos con la siguiente parte. Hemos visto que con esta herramienta podemos interpretar las bases reguladoras, interpretar una serie de documentación y en el caso de las subvenciones, una vez que tenemos definido que nuestro proyecto encaja en esta base reguladora, he puesto el ejemplo de la línea 2, ya sabemos que nuestro proyecto encaja con la línea 2 porque le hemos hecho la pregunta correspondiente y nos ha dicho la literalidad de las bases y sabemos ya que se encaja, vamos a irnos a la IA generativa, a generar nuestro proyecto y a estructurarlo todo para preparar los entregables, la documentación necesaria. Y ahí es cuando vamos a ChatGPT. He utilizado ChatGPT por no utilizar otro, pero ya os digo que... Perdón. Ahí va. Ya os digo que Google está muy, muy avanzado, que con el último modelo que sacó le dio un pasonazo a ChatGPT. Y ahora, la semana pasada, ChatGPT se puso por encima de nuevo. Pero yo utilizo mucho ChatGPT por una funcionalidad que no tiene Gemini, que es la parte de proyectos. No sé si habéis visto ustedes que también tienen los GPT, que son los asistentes personalizados para una tarea más concreta. Gemini también tiene otro tipo de agente que en vez de GPT se llama James. Y lo que no tiene Gemini todavía, al menos hasta la fecha, que creo que lo va a tener que lanzar porque le está quitando mucho ChatGPT con esto, son los proyectos. Ahora vamos a ver qué. Entonces, como hemos dicho, utilizar la inteligencia artificial ya es una herramienta más de trabajo. Hemos visto cómo nos puede simplificar trabajo de horas, que no te quita que te lea la base reguladora, pero te ahorra mucho tiempo a la hora de buscar información. Y ya tiene que pasar a ser como una herramienta más de nuestro trabajo, tipo Excel, tipo cualquier herramienta que utilicemos en nuestro día a día. Porque ya no creo que sea una ventaja competitiva, ya todo el mundo lo utiliza de una forma u otra. Aunque Sam Altman, el creador de OpenAI, de ChatGPT, OpenAI es la principal de ChatGPT, dijo hace poco que analizando los resultados que va generando ChatGPT, el 90% de la gente que lo utiliza para chorradas, para generar contenido meme, para preguntas diarias que pueden encontrar en cualquier fuente y que nadie lo sabe utilizar con todo el potencial que tiene adaptado a lo que es nuestro trabajo, nuestro día a día profesional. Saber cómo y cuándo usarlo con precisión es esencial en el momento en el que nos encontramos. Yo creo que tenemos que mentalizarnos en que no es la inteligencia artificial no ha llegado para hacer nuestro trabajo, viene para ayudarnos a hacerlo mejor. No es alguien al que le pidamos entregable, es un compañero de trabajo, un copiloto que trabaja mano a mano contigo y que con su conocimiento y con el nuestro nos ayuda a definir nuestro proyecto, a definir los entregables, a definir todo lo que queramos, pero siempre como ayuda.
no os recomiendo para nada copiar y pegar, porque en algún momento os va a pasar factura. Para que os hagáis idea, voy a contar un poco cómo funciona la inteligencia artificial generativa, muy resumen. Todos tenemos WhatsApp, y si lo tenéis configurado, cuando ponemos en WhatsApp, por ejemplo, hola, buenos, nos aparece encima la sugerencia por la tercera palabra que días, por ejemplo, y ya nos escribe hola, buenos días. Pues la inteligencia artificial funciona básicamente así, lo que pasa es que en lugar de predecir en base a las dos palabras anteriores la siguiente palabra, utiliza todo el contenido de Internet, todo el contexto que hay de conocimiento humano digital y lo analiza y te predice las siguientes 1000 palabras en vez de la siguiente. Cuando hay un vacío de información, que la inteligencia artificial lo malo que tiene, o como está entrenada, para lo que está entrenada, es que es muy complaciente, siempre te va a dar un resultado, siempre va a intentar que no te quedes con la duda de nada, a generarte todo lo que le pidas, y cuando no tiene información sobre algo que le has pedido, por no decirte que no lo tiene, a no ser que lo entrenes para ello, va a tener lo que se llaman alucinaciones, que las alucinaciones se producen prácticamente cuando la inteligencia artificial inventa la respuesta para rellenar vacío en su conocimiento y, en definitiva, para complacerte. Dependiendo de cómo le hagamos una pregunta u otra, tenga la información o no, te va a dar una respuesta diferente. Entonces es muy importante que para evitar las alucinaciones, que es cierto que de hace un año para acá se han reducido prácticamente en un 90%, no sé si de aquí hay alguno que utilizara ChatGPT en 2023, pero era una auténtica locura los de alucinaciones que tenía, y ahora tiene menos alucinaciones o menos errores que el ser humano en sí. Y el ser humano tiene este conocimiento. Lo que pasa es que sí que hay vacíos que se generan y que te acaba dando información errónea. Dependiendo de cómo le hagamos la pregunta, y hay técnicas que te ayudan a evitarlos. Primero de todo, generando un buen prompt, que ahora vamos a ver lo que es un prompt. Segundo, supervisando y verificando todo el contenido que nos genere para después hacerle preguntas y que nos asegure que todo lo que nos dice está bien. Y, como digo, no confiando ciegamente en esto, porque es un copiloto, un compañero de trabajo, se puede equivocar, mucho menos que nosotros, pero se equivoca y se sale mucho de contexto. Entonces, todo va a estar enfocado en el prompt, en las instrucciones que le demos. Un prompt no es una pregunta, no tenemos que decirle una pregunta genérica a ChatGPT para que nos genere un resultado, sino que son unas instrucciones detalladas para tu compañero de trabajo, para tu copiloto del proyecto, y que nos dé el mejor resultado posible con respecto a lo que nosotros queremos y el contexto que él tiene. Así que la calidad de resultado va a estar relacionada directamente proporcional con la calidad de la instrucción que le demos. Los americanos usan mucho esta expresión, cheat in, cheat out, que si le metemos una basura nos va a generar una basura, por mucho contexto que tenga, por muy inteligente que sea, si le pedimos más lo que queremos, nos va a generar una basura. Entonces, hay 5 pasos que se pueden utilizar para generar un buen prompt, unas buenas instrucciones cuando queramos pedirle algo. Esto cuando queremos iniciar una conversación, principalmente cuando estamos ya interactuando con un resultado, no tenemos que utilizar todo esto, pero cuando vamos a hablarle por primera vez al chat, sí que tenemos que darle un contexto para que nos vaya generando contenido en base a lo que nosotros queremos. ¿Cómo definimos este prompt? Primero, definiendo un contexto y un rol. Es decir, le tenemos que dar el por qué queremos hacer lo que vamos a hacer y cómo queremos que actúe para que nos dé el resultado. Por ejemplo, somos una empresa de enoturismo de Torrecera que planea lanzar un nuevo producto y además eres experto en enoturismo, en la zona rural y principalmente en Cádiz, para que me dé esta respuesta. Después le tenemos que pedir la tarea. Perdón. La tarea tenemos que ser muy específico y directo, y mientras más se la detallemos, más se va a ajustar a lo que necesitamos. ¿Qué debe hacer exactamente? Este experto, con este contexto, ¿qué debe hacer? Redacta la estructura para la memoria, para el proyecto, que consiste en tal, y todo lo que le demos va a sumar. Después las instrucciones, cómo queremos que nos lo dé, en el formato, el tono, los pasos a seguir. Escribe un único documento de 600 palabras, dividido en 4 secciones numeradas, todo lo que queramos. En Internet hay muchísimo más contenido sobre esto, sobre todo para las instrucciones, porque nos va a ayudar mucho a definir el entregable que nosotros queramos. La clarificación, hay que aportarle detalles y definirle restricciones para que acote su contexto, toda la información que tiene, y nos dé un resultado más preciso. Usa la base reguladora que te has juntado, cita la fuente cada vez que dé una respuesta, 20.000 cosas que podemos decirle. Y este último paso, que por lo que he visto, muy poca gente lo utiliza, que es el de verificación. Al final todo esto está basado en el
inteligencia artificial está basada en el conocimiento humano, en la forma de ser el ser humano, y tenemos que decirle que revise su trabajo. ¿Por qué? Porque de primera siempre te va a dar el resultado más vago, por así decirlo. Entonces, tenemos que decirle que revise su trabajo para ahorrarnos nosotros futuras correcciones sobre diferentes temas. Por ejemplo, cuando termine, a un checklist de verificación y dime que la memoria que estamos redactando se adapta al cumplimiento de los objetivos de los criterios de valoración de la subvención. Este paso es esencial. Para mí, sinceramente, me ha reducido bastante tiempo de correcciones y limita bastante, y veis que a lo último siempre te hace un checklist de, oye, esto que te he dado cumple con lo que me has pedido. De esta forma incluso, te puede decir. Después de tener esta fórmula, utilizarla, de redactar nuestro prompt, tenemos que tener claro también algunos trucos que se definen en, tenemos que ser muy asertivos, usar un lenguaje muy directo, no decirle, puedes hacer esto, decirle, haz esto y hazlo de esta forma. Después, otro que yo no utilizo mucho, pero que es muy importante también, definir la audiencia. Por ejemplo, si estamos haciendo un informe para el comité ejecutivo de nuestra empresa, decirle, genérame el informe de esta forma para esta audiencia, para los componentes del comité ejecutivo, que está compuesto por estas personas. Y eso, en base a eso, te va a dar el resultado específicamente adaptado a lo que necesitamos, conociendo el contexto. Mientras más contexto le demos siempre, mejor es el resultado. El de los incentivos lo voy a dejar para lo último. Después tenemos que decirle también, esto yo siempre lo hago, aunque esté interactuando en un chat posterior, después de haberle dado ya las instrucciones, siempre le digo que tome un rol específico. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a definir el contexto con el que te habla. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de temas de patentes, actúa como un abogado experto en propiedad intelectual, 20.000 cosas, pero siempre definiendo un rol, que esto tardamos 2 minutos en escribirlo y ya os digo que os va a dar una respuesta mucho más adaptada a lo que queremos. Y después, como he dicho, la inteligencia artificial no te va a dar un entregable de por sí, no te va a quitar el trabajo, te va a ayudar a hacerlo. Entonces, es muy importante que le pidamos de forma estructurada lo que queremos. Si queremos redactar una memoria, no le diga, en base a este proyecto, redáctame la memoria. Tenemos que ir, hazme la estructura, definimos la estructura, empezamos por el paso 1, ahora vamos a ver de forma práctica, redáctame este paso 1, cambia esto, cambia el otro, y al final vemos que vamos a tener ya un documento más cerrado. Pero a priori, lo ideal es que las tareas sean muy cortas, mientras más cortas mejor, y ir jugando con ellas, con la respuesta para avanzar al siguiente paso. El tema de los incentivos, hay un estudio que lo demuestra, y como está basado en el conocimiento humano, en cómo funciona el ser humano, dice que cuando le damos un incentivo, esto principalmente se utiliza para cuando creamos asistentes, un GPT o algún asistente como tal, no en una conversación, pero si le decimos que si lo hace bien va a tener una propina, un incentivo o lo vamos a recompensar de alguna forma, te da mejor resultado. Esto funcionaba muy bien en modelos anteriores, hay estudios que lo demuestran, pero yo la verdad que no he notado la diferencia. Pero se dice que este truco es interesante también y tenía que mencionarlo. Bien, si os parece, vamos ya a ChatGPT. Entiendo que todos los que estamos aquí, de una forma u otra, ha escuchado lo que es ChatGPT o ya lo utilizan, entiendo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, cuando entramos, te puedes registrar de forma gratuita. Hay una versión gratuita que es bastante completa. Os recomiendo que paguéis, como no. Creo que son 20 euros al mes. Sobre todo, si lo vamos a utilizar para la empresa, hay que pagar por el tema de la seguridad. Aunque está ya muy regulada esta parte y no comparten mucha información, las cuentas gratuitas tienen más brechas de seguridad que las de pago. Y además tiene acceso a los últimos modelos, este que mencionaba, que salió la semana pasada, el GPT 5.2, te da respuestas más eficientes, más rápidas, mejor contenido. En definitiva, 20 euros son 4 cafés en Madrid y creo que merece la pena pagarlo. Para quien no haya entrado o para quien quiera conocerlo. ChatGPT es siempre una conversación principal. En el menú lateral podemos ver los GPTs, que son los asistentes personalizados, que son para tareas más concretas que repetimos muchas veces, pues creamos un asistente que nos puede ayudar en un tema concreto para una única conversación. Yo, por ejemplo, tengo creado uno para la ISO, para el tema de ciberseguridad y demás. Podemos crear para 20.000 cosas, para generación de contenido de un proyecto concreto. Después tenemos lo que son los proyectos. Bueno, pues las conversaciones generales, que son conversaciones sin contexto, únicamente con el contexto de la inteligencia artificial y de la memoria.
La memoria es lo que conoce la herramienta sobre ti y en base a ello te va a dar un resultado más específico. Y las conversaciones generales se las va a basar únicamente en eso. Y después tenemos los proyectos, que ahí vamos a entrar ahora, que es la parte que más me gusta a mí y por la que utilizo ChatGPT y no Gemini, por ejemplo. Antes de entrar al proyecto y al caso de uso con la subvención, voy a explicar un poco lo que es la personalización. Entiendo que el tema del prompt es un rollo y más cuando vamos con prisa, como siempre, y no tenemos tiempo ni ganas de darle todas las instrucciones que hemos dicho con esta estructura. Habría que ir a recordarlo. Entonces, hay un truco que por lo menos cuando vayamos empezando y para acostumbrarnos a utilizar este tipo de estructura, funciona muy bien y lo vamos a venir a personalización. Desde aquí, del menú, personalización. Aquí vemos todo el conocimiento que tiene ChatGPT de nosotros, en la memoria, que en base a las conversaciones que tenemos, tiene este conocimiento sobre nosotros. Podemos ir eliminándolo o aumentando. Desde las conversaciones le decimos guarda esto en la memoria y automáticamente te lo guarda para futuras conversaciones. Podemos decirle que nos pongan apodo. Bueno, a lo que quería decir, si nos vamos a instrucciones personalizadas y le decimos que cuando el usuario ponga en su prompt este código, podéis poner el que queráis, activarás la conversión del prompt de esta fórmula de prompting especial, cogerás la información que el usuario te haya compartido y lo convertirás en la siguiente fórmula, la fórmula que hemos comentado antes. Si te falta información para completar el prompt, en su formato de fórmula, lo que hará es pedírselo al usuario, extrapolará su prompt sencillo, lo convertirá en un prompt completo, optimizado. Esto lo puedo pasar si queréis, por el correo, lo que queráis. Después, como tenemos las tutorías, pues podemos adaptarlo más a vuestro contexto. Y esto lo que hace es esto. Voy a copiar el código. Voy a decir volumen de... Cierto, Marta, lo voy a pegar. He visto también que hiciste una pregunta antes. ¿Tienes limitaciones de uso gratuito como ChatGPT? Te referías a Notebook, ¿no? Notebook tiene limitaciones de uso gratuito, pero es bastante amplia. Creo que eran 50 cuadernos, 50 fuentes y cuadernos ilimitados, pero hasta donde sé, con la cuenta normal de Gmail gratuita, tiene bastante margen. De todas formas, os lo digo, os lo vuelvo a repetir, por 15 euros creo que vale Google, esta herramienta en tiempo te ahorra mucho más. Ahora pego el promo aquí. He dicho, hazme un resumen de cómo plantear un modelo de negocio de forma breve. Como veis, este prompt va totalmente en contra de lo que he planteado antes, de cómo hacer un buen prompt. Como no tengo ganas de escribir más, le voy a decir esto. Y a no hacer que haya fallado. Problema del directo. Pero automáticamente cuando le ponemos esto, debe de leer el código y darnos el resultado de forma, ¿ves? Ya nos dice, nos convierte este prompt en un prompt ideal, como hemos mencionado antes, diciéndole, actúa como un analista estratégico de negocio con enfoque práctico y orientado a la validación rápida. Explicar de forma breve y clara cómo plantear un modelo de negocio, las especificaciones, un lenguaje sencillo. Esto la verdad que cuesta mucho escribirlo, y más cuando tenemos prisa, pero es lo que te va a dar un buen resultado. Las especificaciones, los criterios de calidad, cómo debe ser la respuesta, un listado estructurado y conciso, total, y la respuesta. Dame la respuesta a este prompt. Y ya con este prompt completo, poniendo este código, pues tenemos... Voy a pegarlo en el chat las instrucciones para que podáis echar este truquillo. Bien, cuando queráis me interrumpí, que yo doy por obvio muchas cosas y a lo mejor no lo son. Bien, una vez que hemos definido, volviendo al caso de uso que teníamos antes, una vez que hemos definido que nos interesa esta subvención, que vamos a irnos por la línea 2. Vamos a crear un proyecto para trabajar en nuestra memoria, en todo lo que engloba esta línea, la solicitud. Entonces vamos a crear un proyecto. Esta versión
Los proyectos están en la versión gratuita de ChatGPT. Los GPTs no puedes crear un GPT con la versión gratuita de OpenAI, pero sí puedes usar GPT que creen otras personas. Pero bueno, los proyectos, entiendo que con ciertas limitaciones sí lo tenemos en nuestra versión gratuita. Vamos a crear un proyecto para nuestra ayuda. Vamos a llamarlo ayuda EDR, EDL 25. Vamos a irnos aquí y vamos a elegir si queremos que utilicen la memoria que tiene ChatGPT sobre nosotros o no. O si solo que queremos que utilicen la memoria de este proyecto. A mí me gusta siempre, para que no tenga diferentes enfoques, que utilice la memoria del proyecto, de la información que nosotros queremos y le pedimos. Y creamos el proyecto. El proyecto es básicamente como un asistente, pero con el que vamos a trabajar en más de una interacción. O sea, vamos a tener diferentes conversaciones con él y le vamos a plantear un contexto específico para que todas las respuestas que nos den vayan orientadas a este proyecto, a lo que queramos delimitarlo. Entonces, como vemos, podemos darle contexto en formato archivos y en formato instrucciones sobre cómo queremos que actúe. En archivos vamos a meterle las bases reguladoras, que siempre las tenga en cuenta. Han cargado. Vamos a esperar que cargue. Ahora se está metiendo 2 veces. Aquí todo. Bueno, estos 3 documentos, como hemos dicho antes, la presentación general, la estrategia, el borrador de la base reguladora. Y después vamos a decirle cómo queremos que actúe en estas conversaciones que nosotros preguntemos para orientar nuestro proyecto. Como soy muy flojo y no quiero ponerme a decirle cómo queremos que actúe, vamos a decirle a la inteligencia artificial que nos genere las instrucciones para este proyecto. Esto yo siempre lo hago, la verdad. Les digo que me ayude a redactar las instrucciones para este proyecto y automáticamente me lo hace. Le vamos a decir, contexto y ROM, esto sí lo he escrito yo, pero pasa que lo he estructurado de esta forma para que lo tengáis en cuenta. Eres experto en inteligencia artificial aplicada a subvenciones, especializado en ayuda al desarrollo rural y actúas como diseñador de un proyecto de ChatGPT y como evaluador experto de la ayuda. Crea las instrucciones del proyecto para esta convocatoria, de forma que el proyecto funcione como un asistente experto que ayuda a preparar y presentar la solicitud completa. Para generar las instrucciones debe analizar en detalle la ayuda, las instrucciones que debe hacer el asistente, identificar la línea de ayuda que más se adecua a mi proyecto, me guíe en todo el proceso. Y bueno, tiene que ser claro, práctico, riguroso. En definitiva, las instrucciones para que nos ayude nuestro proyecto a redactar nuestra subvención. Y se nos damos y le hemos dicho que el entregable tiene que ser un único documento con el texto listo para pegarlo en las instrucciones del proyecto. Bueno, me ha dicho que le voy a juntar la documentación del proyecto para que el proyecto, no, la documentación de las subvenciones para que adapte las instrucciones y me ha dicho, oye, que no me has juntado la documentación del proyecto, se la voy a juntar. Se carga. Una vez le pidamos esto, vamos a crear nuestro proyecto. Bien, ya me está generando las instrucciones para el proyecto. He dicho que me lo haga en formato de copiar y pegar, por lo que primero voy a asegurarme de que todo está bien, que es como yo quiero que me responda, y después voy a pegarlo en las instrucciones, voy a empezar a generar la documentación para mi proyecto. Bueno, le hice el rol que tiene que tener, asesor técnico, evaluador, para ajustarse a la base reguladora estrictamente, toda la documentación necesaria. Esto lo verificamos, si vemos que nos gusta, lo copiamos y nos vamos al proyecto que hemos creado, a instrucciones, y le decimos cómo quiere que actúe en las conversaciones que vamos a tener con él. Y lo guardamos. Ya una vez tenemos todo programado para crear nuestro proyecto, vamos a empezar a crearlo, a hablar de nuestro proyecto, de nuestra solicitud.
Primero voy a usar un caso ficticio de una empresa de enoturismo de Torrecera, ¿cómo no? Voy a decirle, este primer prompt, que es lo que comentaba antes, una vez que abrimos una conversación, tenemos que generar un buen prompt para que a partir de ahí nos vaya dando buenos resultados. Aunque todas las conversaciones ya tienen el contexto y demás de cómo queremos que nos responda, para la primera, para hablar de nuestro proyecto, sí necesitamos que lo tenga claro. Entonces le decimos que actúe como experto en desarrollo rural, subvenciones y tal, esto ya lo tenía claro, pero eso va claro. Y le decimos que somos una empresa ubicada en el núcleo de Torrecera, perteneciente a Jerez, que desarrolla su actividad en el ámbito del turismo enológico y cultural, ofreciendo experiencias turísticas vinculadas al patrimonio y demás. Adjunto el documento explicativo sobre mi empresa. Previamente lo que he hecho es tener una conversación con ChatGPT. Le he dicho que me plantee preguntas sobre mi empresa para tener todo el conocimiento sobre ella. He generado un documento y se lo voy a juntar aquí para evitar darle más información después. Para después no tener que estar aclarándole cosas, le junto todo sobre mi empresa, todo lo que debe interesarle, y a partir de ahí le digo que voy a realizar una inversión para la adecuación de un espacio, la adquisición de equipamiento básico y el diseño de la estructuración de nuevas experiencias turísticas vinculadas al patrimonio vitivinícola. Teniendo en cuenta que la información de la empresa la tiene junta y la normativa de la documentación, de la subvención, vamos a decir que me indique en qué línea puede encajar. Yo esto lo he validado previamente, he hablado con Notebook y me ha dicho, he deducido que la mejor línea es la 2, que se adapta a mi proyecto. Pero bueno, le voy a decir que ya que tiene más información, que me haga un análisis de a qué línea se puede adaptar. Vemos como automáticamente se va a ir definiendo. La línea líder principal, creo que es la línea 2, en concreto las operaciones destinadas a la puesta en marcha, vamos a decir, modernización y mejora de la competitividad. En la línea 3, o sea, en la línea 2 hay otras dos medidas con las que puede encajar, pero solo si el proyecto incluye acciones claras, promoción diferenciada. Hay otras líneas con las que no encaja seguro con la línea 1 y la conclusión que nos vayamos a la línea 2 y a la submedida hecha. Vamos a decir, bien, en base a toda la información que tiene de la empresa, vamos a empezar a redactar la memoria de la solicitud. Primero, dividimos las tareas, le vamos a decir que nos plantee la estructura. Vamos a comenzar armando la estructura de la memoria de mi proyecto. Estoy escribiendo fatal, pero bueno, va a entender. Plantéame como experto. Y ya nos va a plantear una estructura en base a toda la información que hay. Como he dicho antes, vamos por partes, nos leemos toda la estructura, en base a todos los consejos que nos da la estrategia y la base reguladora, pues nos plantea esta estructura, más o menos se adapta. Por lo que he hablado con Yolanda y con el GDR, lo más probable es que hagan un modelo de estructura, entonces si la metemos aquí le decimos, en base a esta estructura planteada, adapta mi proyecto a ella y vamos a comenzar a redactar mi proyecto. Pues vamos a tener esta parte ya solucionada, pero bueno, si no, vemos cómo nos mete un contexto territorial, la justificación de la necesidad, gestión del proyecto, el encaje del proyecto en la estrategia. Hace una propuesta de memoria que actualmente no la hay. Si la hubiera, se la juntamos y directamente nos hacemos esta pregunta. Hay habilidad técnica, económica, financiera. Y ya a partir de aquí, si nos gusta esta estructura, le vamos a decir que vamos a empezar a trabajar en nuestra memoria y que empiece redactando el punto 1. Y para hacerlo exportable, o lo más fácil posible para exportarlo, le vamos a decir que lo haga en un Canva. ¿Qué es un Canva? Una especie de lienzo, como un documento que se genera aquí, como vamos a ver ahora, que podemos o decirle directamente, clicamos aquí y te va a dar el resultado ahí,
en el Canva, en esta especie de documento, o directamente le decimos que nos redacte lo que queremos en un Canva directamente. Estoy poniendo prompt, pero vamos, muy básicos, que no os los recomiendo, pero para que veamos las diferentes funcionalidades que nos aporta. Ya se abre, veis, como si fuera un documento que nos va a aparecer aquí. Ya se me ha activado esto y vemos cómo se nos está generando aquí. No es lo mismo que nos genere este contenido en la conversación, que si queremos cogerlo, modificar algo en concreto, una palabra, tenemos que decirle, oye, modifica esta palabra, que a que lo tengamos aquí en esta especie de documento y le digamos, esta parte no me gusta. Lo está generando todavía, ¿no? Bien. Tiene que activar aquí. No está generando todavía. Lo está generando aquí. Me ha propuesto el punto 1 y que cuando queramos lo propone el punto 2. Con el modelo de chat, el GPT-5, el nuevo modelo que sacó, es muy propenso a ofrecerte muy interactivo. Que siempre que nos dé un resultado nos va a proponer el siguiente resultado y con únicamente decirle sí te lo va a generar bien. Es capaz de entender muy bien el contexto en el que estamos trabajando. Bien, si queremos modificar algo, vemos cómo seleccionamos la parte que queremos modificar. Vamos a decir que aclare que nuestra empresa tiene numerosos clientes durante todo el año y alarga el texto. Y ahora vemos cómo se nos va a modificar aquí. Lo ideal es lo que os digo, ir trabajando en esta especie de documento para armar toda la memoria. Va a llegar un momento, no sé si lo han quitado o no, pero va a llegar un momento en el que te diga que en este documento no se puede trabajar más porque hemos llegado al límite de extensión, pero podemos generar otro. Ahora vamos a verlo. Ya sería ir, ¿ves? Nos ha redactado esto de nuevo diciendo que tiene clientes a lo largo de todo el año y lo ha alargado. Entonces, si queremos continuar, continuamos con el punto 2. Si queremos cambiar algo, también había aquí una funcionalidad, aquí aparece, donde podemos decir que sugiera adiciones, que ajuste la longitud de todo en base a este documento que se genera aquí, el Canva, el lienzo, que ajuste la longitud, el nivel de lectura, realizar una revisión final, incluso añadir emoticonos. Bien, pues ya, como no vamos muy bien de tiempo, vemos que podemos trabajar la solicitud completa y toda la documentación en estos Canvas. Así que si se nos llena el cupo, queremos hablar de otro tema y no contaminar este con el que estamos trabajando, que es específico para la memoria, voy a decir que me genera un Canvas nuevo con un checklist sobre la documentación a entregar, por ejemplo. Y ahora nos va a aparecer aquí dos opciones, la memoria con la que estamos trabajando y este checklist. Que ya podemos ir interactuando todo lo que queramos. Es muy importante, por experiencia, a la hora de redactar memorias, que le vayamos destacando en todo momento que todo el contenido que vaya generando lo adapte a los criterios de evaluación y que te genere un proyecto ganador. Con estas 4 palabras te lo completa bastante bien y te hace el checklist del que hablamos antes, de verificación, diciéndote todo lo que te he redactado se basa en esto y en esto, y en base a estos criterios para maximizar tu puntuación en la solicitud. Y vemos que ya nos aparece aquí la memoria y el checklist con la documentación que la está generando. Y nos dice toda la documentación que tiene que llevar nuestra solicitud. En la escritura de la Constitución, el CIF. Se puede adaptar a todos los proyectos que queramos y por lo general esto es todo lo que teníamos previsto ver hoy. Podría haberlo alargado un poco más porque me puedo pegar horas hablando de esto, de cómo utilizarlo, de qué trucos meterle, pero ofreciendo esta herramienta como ayuda para redactar proyectos de este tipo, creo que vamos bien y me gustaría saber si tenéis alguna duda. Tenéis que tener seguro, si no lo hacéis porque os da vergüenza hacerla. Así que, ¿tenéis alguna duda? Vamos cerrando. Bien, pues si no hay ninguna duda, para mañana tenemos previsto
Se ha escuchado a alguien, pero muy flojo. A ver si me aparece aquí. Hola, ¿se me oye bien? Ahora, Juan, Sí. sí. Hola, Juan Carlos. Nada, era ver, verás, hemos visto ejemplos de generación de documentos, pero todo es, digamos, es narrativa, ¿no? Todo letras, ¿no? ¿Dirías que funciona igual de bien cuando hablamos de, por ejemplo, imagínate que le metemos un prompt relacionado con variables económicas y le estás pidiendo resultados de ratios financieros y demás? ¿Tú crees que el funcionamiento es el mismo, parecido, hay que tener más cuidado? Me encanta que me preguntes esto porque, bueno, esta mañana he estado viéndome todos los días, intento estar al día de todas las novedades que hay y sobre todo los nuevos modelos que van saliendo. Y el modelo este, el GPT 5.2, es el más optimizado que hay ahora mismo en el mercado para generarte Excel, informes sobre Excel. Ajá. Y sí, tú le metes una Excel y documentación, te puede o generar directamente la tabla aquí, tú la copias y la pegas, porque tenemos esta función para copiar y pegarla, o directamente decirle, genéramelo en un Excel, y a diferencia de modelos anteriores, otros modelos lo que hacían era generarte un Excel muy básico, sin colores, con 4 columnas, las que le pidiéramos, y muy simple. En los Ajá. ejemplos que he estado viendo de gente que lo ha utilizado, ya te genera un Excel con los colores, con números, con lo que planteemos. E interpretar datos económicos, yo no sabría, yo he estudiado economía, soy economista, experto con máster en análisis económico, y no sabría hacer ahora mismo un análisis económico mejor de lo que te lo hace aquí, o con todo el conocimiento que tiene. Está muy Vale, optimizado, muy, muy Era optimizado. por eso, porque al final trabajamos mucho con Excel y al final, bueno, hay mucho trabajo ahí detrás y esta herramienta yo no la conozco y digo, bueno, a lo mejor aquí nos ayuda a ahorrar mucho tiempo, ¿no? En cosas que al final generan mucho, te dan mucho trabajo y no son complicadas, pero generan muchísimo trabajo, ¿no? Digo, no sé si Es muy aquí... necesario. Perfecto, pues gracias. Y ahora que lo planteas, si no lo conoces, hemos planteado para mañana teníamos previsto 2 horas. Si conseguimos terminar antes, bueno, de todas formas está previsto así, vamos a hacer una serie de tutorías para los casos más concretos porque al final, toda la lista de escritos que había asociaciones, ayuntamientos, empresas, emprendedores. Entonces, para que cada uno pueda adaptar más el uso de la inteligencia artificial a su proyecto, hemos planteado una serie de tutorías. Yo voy a poner mi correo electrónico para que cuando terminemos la sesión de mañana podáis escribirme si puedo resolver la duda por correo, por teléfono, incluso planteamos una videollamada. Me cuentas lo que priorizas para lo que más te interesa y hacemos casos de uso y te explico más o menos cómo orientarlo. Pero sí, o sea, si no utilizas esta herramienta, tienes que hacerlo. Si no, Vale. Gemini, que también está la de Google, que también está muy utilizado. No soy comercial Vale, de OpenAI, pero es la que utilizo, la verdad. vale, muchas gracias. A ti, mañana vamos a tratar esta parte, que es la investigación avanzada, perdón, el Deep Research, que se llama, una investigación profunda sobre un tema concreto. La versión gratuita también está incluido. Hay 5 en vez de 25 que aparecen aquí disponibles, 5 investigaciones avanzadas. Y con esto lo que te hace es una investigación completa de todo el contenido que hay en Internet sobre lo que nosotros le pidamos. Vamos a hacer un caso de uso para buscar subvenciones que se puedan adaptar a nuestro proyecto. Vamos a decirle que busque todas las líneas de subvenciones que se han publicado, que nos diga cuáles las que se van a publicar el año que viene y que sean las que se encajan a nuestro proyecto. También vamos a aprender cómo crear alertas para que cuando haya subvenciones interesantes o cualquier tema que nos interese, vamos a crear alertas para que nos lo envíe el correo con Google Alert. Vamos a llevar ahí también a base de datos de subvenciones, sobre cómo buscar subvenciones que se puedan adaptar a lo nuestro, herramientas que te lo simplifican como Fundy, que también lo utilizo. Y también vamos a crear un GPT, un asistente, que nos permita, para unas subvenciones concretas, para una base reguladora concreta, que ya conozca nuestro proyecto y nosotros tenemos que decirle la base reguladora que son, la subvención que es, y él nos va a decir si tiene encaje con nuestro proyecto o no. Vamos a crearlo mañana también. Esta parte ya es de pago, la parte de GPT, pero es interesante por si os animáis. Y también vamos a ver cómo crear una página web, una landing page para nuestro proyecto de manera muy ágil, con Lovable, y no avanzaremos tanto en este tema porque ya es más enfocado a proyectos más concretos, pero vamos a hacer una pincelada de cómo crear una página web en 20 minutos. Así que si no tenéis más dudas, cerramos la sesión. Ah, mira, me han preguntado por aquí Fátima si sabemos cómo funciona Copilot en esta funcionalidad. La verdad es que no soy usuario de Copilot, sé que lo tiene muy bien integrado en todo su sistema de Teams, el de Microsoft.
También sé que utilizan modelos de GPT, que este último ya está integrado, pero no sé cómo funciona, no lo utilizo en mi día a día, sinceramente. Tiene muchas funcionalidades, pero prácticamente por lo que sé y utilizando este modelo, al margen de las funcionalidades clave, como por ejemplo tiene Gemini de Google, que podemos hacerle desde aquí preguntas sobre nuestra presentación, que nos quede una diapositiva, un resumen. Esto lo integra muy bien también Microsoft con Copilot, que se llama, en lugar de Gemini. Y esta parte la tiene muy bien integrada. A nivel generación de texto, sé que es ChatGPT prácticamente, que tiene su contexto y su modelo, pero tampoco sé mucho más. Si quieres algún tema concreto, pues me escribe por correo, lo vemos en la tutoría y vemos cómo se puede adaptar. Así que nada, pues si todo va bien, Marta, Maite, ¿queréis decir algo antes de irnos? GDR. Muchas gracias a ustedes. Para tema ayuntamiento también hay muchísimo contenido que se puede hacer y ahorrar muchísimas horas, que si queréis lo vemos más la tutoría más adaptada, o por teléfono hablamos si queréis, me decís un poco cómo funcionáis y cómo se puede adaptar. Y ahí, por experiencia también, hay bastante trabajo que ahorrar. Bueno, pues cerramos la sesión. Muchas gracias a todos por venir. Gracias, nos vemos mañana. Y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias a todos por asistir. Hasta luego y gracias. Gracias. Hasta luego. Voy a hacer